A menos que Beryl hubiera sido su abridor, pero no lo fue. Su abridor fue Poliwag. Eso lo decidió todo. Si hubiera conocido a un Weedle primero, tal vez las cosas habrían sucedido de manera diferente. Al poco rato, llenaron medio cubo con miel y regresaron a la casa del árbol. Cangreburger y Wingull los esperaban afuera. De regreso a casa, Reiji inmediatamente repartió miel. Cada uno de sus 7 Pokémon recibió una parte. Mientras comían, se preparó un poco de agua con miel y abrió la tapa de la miel de cebo, con la esperanza de que algún cangrejo crédulo cayera en la trampa. Incluso si no vinieran cangrejos, una mañana con miel nunca era verdaderamente pacífica. Desde el borde del bosque se escuchó un fuerte jadeo. Uf, uf, ah, Reiji se giró hacia el sonido y vio su pesadilla. La forma no evolucionada de Ridon. Cuerno de rima. ¿Cómo nos encontró esa cosa? Reiji se quedó paralizado. No la habían provocado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué Riorn arañaba el suelo con las patas delanteras? ¿Estaba a punto de embestir? La criatura fijó sus ojos negros en ellos, en los 7 Pokémon que comían miel. Con sus cascos raspando la tierra, la tensión fue inmediata. Yobo, Poliwhirl notó hacia dónde miraba Reiji y se giró para ver al Riorn en el borde del bosque preparándose para correr. Yobo. Poliwhirl se paró frente a Reiji y gritó una advertencia. Yobo. No vengas, rinoceronte tonto, te voy a dar una paliza. Poliwhirl, deja de parlotear. Usa cascada. Corre, agarra su cuerno y evita que ataque. No podía dejar que se estrellara contra la casa del árbol. Yobo. Poliwhirl vio que el Riorn no se detenía. Se agachó y se lanzó directo hacia él. En el momento del impacto, ¡boom! Una nube de polvo explotó a su alrededor, oscureciendo el resultado. Incluso Reiji sintió el temblor bajo sus pies. Cuando el polvo se disipó, Poliwhirl había detenido a Riorn, pero el suelo bajo sus pies se había convertido en una zanja. Riorn seguía empujando a Poliwhirl hacia atrás. Su fuerza lo superaba. Reiji gritó. Butterfree. Usa polvo para dormir. Déjalos inconscientes a ambos. Brillitil de Butterfree voló por el aire y liberó polvo sobre ambos Pokémon, poniéndolos a dormir. Estallido. Reiji lanzó una Pokéball y capturó a Riorn. Se les había ocurrido. Por supuesto que lo captó. Todos lo vieron, ¿vale? El rinoceronte llegó solo. No lo cazó. Es totalmente inocente. Aunque siempre había querido un tanque pesado como Riorn, no se atrevió a pelear con Ridon. Que lo aplastaran contra un montón de mierda no valía la pena. Ni siquiera se le había ocurrido atrapar uno. La Pokéball parpadeó 3 veces en rojo. Clic. Captura confirmada. Llamó a Spinarak. Butterfree, tira a Poliwhirl en el balde de agua. Spinarak, recoge la Pokéball. No te preocupes, Poliwhirl solo estaba dormido. Un chapuzón en el cubo lo despertaría. Reiji abrió el panel con entusiasmo. Riorn tipo. Tierra más roca género. Masculino potencial. 58% nivel. 16,89% habilidad. Cabeza de roca, 14,15% habilidad oculta. Imprudente, 10,17% movimientos. Contador, 2,22%. Golpe de calavera, 11,31%. Cola de hierro, 3,11%. Crujido, 13,82%. Colmillo de trueno, 5,45%. Colmillo de hielo, 8,94%. Colmillo de fuego, 9,91%. Pulido de roca, 7,26%. Deslizamiento de rocas, 6,21%. Escalada en roca, 7,27%. Excavación, 8,73%. Berrinche pisoteador, 5,99%. Resto, 10,81%. Doble filo, 11,14%. Látigo de cola, 6,88%. Tacle, 14,21%. Golpe mortal, 7,37%. Bulldoze, 6,17%. Ataque de cuerno, 13,53%. PFFFT. Reiji inmediatamente volvió a cerrar el panel. Y dejó su taza de acero. El agua con miel que acababa de beber salió disparada, sobre Krabby. Lo siento, cangreburger. Me emocioné un poco, dijo tímidamente. Pero en realidad, ese panel le daba miedo. Cuando se atrevió a abrirlo de nuevo y miró la estadística potencial. 58%. Esta cosa era definitivamente el cachorro de Ridon. La cría de un jefe. No podría quedárselo. Aunque alguien se lo regalara, no se atrevería a aceptarlo. Una vez que lo atrapó, básicamente estaba pidiendo a gritos que lo pisotearan. El nivel era 16. Nada mal.
Incluso tenía una habilidad normal y otra oculta. Pero el verdadero horror. 19 movimientos. 5 más que los que hizo Sharpedo ayer. Tenía. Tipo de lucha. Contraataque tipo normal. Golpe de cráneo, escalada de rocas, doble filo, látigo de cola, placaje, ataque de cuerno tipo de roca. Pulido de roca, deslizamiento de roca, golpe tipo de tierra. Excavar, pisotear, berrinche, arrasar tipo de acero. Cola de hierro tipo oscuro. Crujido, colmillos elementales. Colmillo de trueno, colmillo de hielo, colmillo de fuego tipo psíquico. Descanso 19 en total. Reiji estaba atónito. No podía quedárselo. No si quería vivir. Riorn era tentador, pero solo si podía abandonar la isla ahora mismo y no regresar jamás. Entonces no tendría que preocuparse de que su padre enfurecido apareciera. Pero escapar no era una opción. Basta con mirar las estadísticas de Wingull. Wingull tipo. Agua más volador género. Femenino potencial. 57% nivel. 22,37% habilidad. Hidratación, 6,39% movimientos. Ráfaga, 7,59%. Gallinero, 8,01%. Anillo agua, 5,23%. Pistola de agua, 15,49%. Ataque rápido, 9,29%. Ataque de ala, 6,58%. Pulso de agua, 0,87%. Agilidad, 1,37%. No había revisado el panel de Wingull en 2 días. Solo había mejorado un 2% en pistola de agua y ataque de alas. Su evolución aún estaba a 3, quizá 5, días de distancia. Tiempo de sobra para que Ridon diera una docena de vueltas alrededor de la isla y lo pisoteara una docena de veces. Así que no podía quedarse con Riorn. Ni siquiera esconderse serviría. Los cielos de la isla estaban dominados por bandadas de pidgeos. No había a dónde escapar. Y la isla se llenó de pidgey y Spearow. No pudieron ocultarse de los depredadores aéreos. Qué lástima, pero mantenerse con vida importa más. Reiji liberó a Riorn. Descubrió que lo había atraído. El olor de la miel. Una vez liberado, Riorn tranquilizó a sus Pokémon. No se preocupen. Sigan comiendo. Vertió la mitad de la miel en el lavabo del baño de Krabby. Luego salpicó a Riorn para despertarlo y colocó la miel frente a su cara. Toma. Come y vete, ¿de acuerdo? Dio un paso atrás. Poliwhirl volvió a montar guardia. Poliwhirl, obsérvalo mientras come y luego ahuyéntalo. Yobo. Poliwhirl asintió, aunque no entendía por qué Reiji soltó a Riorn. Ya lo habían atrapado. ¿Por qué no quedárselo? Pero incluso sin comprender, Poliwhirl obedeció sin cuestionar. Bien, no olvides tu miel también, dijo Reiji, entregándole a Poliwhirl la sartén con miel intacta. Supuso que Riorn estaría contento. No. Después de lamer su parte hasta dejarla limpia, Riorn olió el aroma restante, el del plato de Poliwhirl. Poliwhirl saltó, se tragó el resto y reganó. Yobo. Rinoceronte tonto. No más miel. Vete a casa. No te hice daño, ¿verdad? Riorn bajó la cabeza en señal de disculpa. Solo quiero más miel, Yobo, no tenemos más. Solo robamos miel una vez al día. A Poliwhirl se le escapó sin querer. Entonces habrá más mañana. A pesar de parecer tonto y corpulento, Riorn lo notó al instante. ¿Cómo consigues la miel? Dime. Yobo. Reiji no me deja decirlo. Ahora vete. Poliwhirl agitó sus puños enguantados, rechazando la petición. ¿Te refieres a ese humano? Riorn se abalanzó sobre Reiji y le lamió la cara. Demasiado rápido. Ni siquiera Poliwhirl pudo reaccionar a tiempo. Afortunadamente no fue un ataque, solo una lengua. Espera. ¿Qué haces? Reiji apartó su hocico, pero solo logró salir cuando Poliwhirl y los demás retuvieron a Riorn. Aléjate de Reiji o te daré un puñetazo. Poliwhirl agitó los puños amenazadoramente. Solo quería miel, Riorn se agachó lastimosamente, enterrando su rostro. Poliwhirl, ¿no se suponía que debías ahuyentarlo? Reiji se limpió la saliva de la cara, confundido. Yobo, Poliwhirl suspiró, sacudió la cabeza y pateó el cubo de agua, indicando que Riorn quería más. Olvídalo. Vayan todos a entrenar. Reiji observó a Riorn tumbado en el césped, negándose a irse. Conservarlo traería a Ridon aquí eventualmente, pero tampoco podía hacer que desapareciera. Lo estaba volviendo loco. Suspiro, qué molesto, después de confirmar que todo estaba bien, Butterfree reanudó su entrenamiento matutino, todavía enfocada en mejorar confusión.
Cangrejito practicaba levantando las garras. Wingull había ido a la orilla a entrenar a pistola de agua. Spinarak montaba guardia en una rama sobre la trampa de miel. En cuanto a Poliwhirl, Reiji lo llamó a un lado. Planeaba incorporar Cascada a su rutina de carrera para potenciar su capacidad de movimiento explosivo. Poliwhirl, ya estás familiarizado con Cascada. Tienes que empezar a incorporarlo a tus ejercicios de carrera, explicó Reiji sobre la siguiente fase del plan de entrenamiento. Poliwhirl se rascó la cabeza. Entendía lo de Cascada. Solo significaba saltar muy alto, ¿verdad? ¿Qué tenía que ver eso con correr? Poliwhirl, usa Cascada y corre hacia allá. Reiji tocó al Pokémon confundido para que volviera a concentrarse. No importaba si Poliwhirl aún no lo entendía. Él lo guiaría paso a paso. Poliwhirl asintió y dejó de darle vueltas. Si Reiji lo decía, bastaba. Auge, tras un instante de embestida, el suelo bajo Poliwhirl explotó con fuerza y su figura desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció a 10 metros de distancia, sobre la hierba. Exactamente así. Intenta usar Cascada 2 veces seguidas, dijo Reiji, levantando el pulgar. Boom, boom. Siguiendo las instrucciones de Reiji, Poliwhirl disparó 2 cascadas consecutivas, pasando a toda velocidad a Reiji y cayendo sobre el pasto del otro lado del camino, con la boca llena de verde. Poliwhirl, la siguiente parte de tu entrenamiento es controlar el poder de Cascada, usarlo en sucesión y aprender a cambiar de dirección a mitad de la ráfaga. Reiji ayudó a Poliwhirl a levantarse y le quitó la hierba de la cabeza mientras le explicaba el plan actualizado. Cascada era un movimiento explosivo de tipo agua. Reiji quería integrarlo con la carrera para que fuera un movimiento explosivo repetible y direccional, más parecido a una carrera rápida que a un salto. Requería control lateral, no vertical. Cada ráfaga de Cascada era una oportunidad para cambiar de dirección. Esa era la adaptación que Reiji estaba construyendo. Convertir la potencia bruta del movimiento en una ventaja táctica. Porque en su forma básica, Cascada no podía girar ni esquivar en medio de una ráfaga. Entonces, si Poliwhirl pudiera acortar los intervalos entre ráfagas y moderar la fuerza, podría pivotar a mitad de carrera. No era necesario usar los 10 o 20 metros completos cada vez. 5 metros, 3 metros, incluso 1 metro. Las ráfagas a corta distancia eran posibles. Si Poliwhirl pudiera controlar la distancia y la fuerza de cada ráfaga, podría esquivarla y redirigirla cuando se le ordenara. Eso significaba esquivar ataques, cambiar los ángulos de aproximación e incluso golpear desde un punto ciego para terminar las batallas de un solo golpe. Y si una batalla se puede ganar de un solo golpe, ¿por qué molestarse en intercambiar golpes? A menos que estuviera perdiendo el partido, pero Reiji no era de los que se contenían. Todo ese sudor y esfuerzo con Poliwhirl tenía un propósito. Cuando finalmente atacara, tenía que ser impresionante. Así fue como te aseguraste un lugar en las buenas gracias de la liga. Demostrándoles que valía la pena invertir en ti. Si la liga no lo hacía, el equipo Rocket sin duda lo haría. Así funcionaba el sistema. La demanda moldeaba el mercado. Si la liga no lo quería, las puertas del equipo Rocket siempre estaban abiertas para entrenadores que la liga ignoraba. Esa era la cultura corporativa del equipo Rocket. Incluso en su vida anterior, viendo el anime, Reiji se dio cuenta de que el equipo Rocket podía ser un grupo de villanos, pero era un negocio. Una empresa transregional que cotizaba en bolsa, justo bajo las narices de la liga. No había forma de que eso no estuviera respaldado por ciertos poderes, pensó Poliwhirl y más o menos lo entendió. Reiji quería que siguiera encadenando Cascada, tejiéndola en vueltas alrededor de la casa del árbol. Cada despegue y aterrizaje de una ráfaga era un punto de inflexión. Si comprimía los intervalos lo suficiente, podía acelerar y girar a cada paso. Ahora mismo, solo podía correr en línea recta. Cada cascada lo llevaba 10 metros hacia adelante. Correr alrededor de la casa del árbol con ella le iba a costar un poco acostumbrarse. Poliwhirl, tu entrenamiento matutino a partir de ahora es correr en cascada, y el de la tarde es sentido de humedad, concluyó Reiji el plan y fue a cocinar el almuerzo. Esta mañana se había retrasado por el incidente de Riorn y el nuevo entrenamiento de Poliwhirl, lo que no le dejó tiempo para sus propios ejercicios. No tuvo más remedio que dirigirse bajo el árbol trampa de miel y llamar a Spinarak para que fuera a cazar cangrejos. Spinarak, vamos a atrapar algunos cangrejos. Jitoro. Vio Spinarak y saltó directamente a su hombro desde la rama. Avísame la próxima vez antes de saltar y esconde esos colmillos. Si me envenenas, estoy perdido, le recordó Reiji.
Jitoro, Spinarak había estado a punto de acariciar la mejilla de Reiji, pero su rostro se puso rígido y torpemente retrajo sus mandíbulas. Al verlos irse, el Riorn, que había estado tumbado en la hierba fingiendo estar muerto, se levantó y los siguió. Quería ver qué hacían. ¿Iban a robar miel? Pero cuando los siguió hasta los arrecifes y vio a Reiji y Spinarak cazando cangrejos, su interés desapareció. Los cangrejos olían a lodo, peor que las rocas. No iba a comérselos. Aún así, siguió mirando, preguntándose si esto tendría algo que ver con la miel. Cuando vio que los cangrejos entraban en la olla, por fin comprendió. Eran para comer, no para miel. Comprenderlo le quitó toda la energía. Incluso su estómago rugió. Poliwhirl, Wingull, Butterfree, Krabby, hora del almuerzo. Reiji llamó a su equipo cuando la comida estuvo lista. Habían capturado 8 cangrejos. Uno para Spinarak, uno para Butterfree, uno para Wingull, 2 para Poliwhirl. Krabby consiguió carne de pescado en su lugar, justo a tiempo para usar lo que quedaba del caldo. Solo quedaban tiras secas de Sharpero. Magikarp y Wisiwasi comieron hierbas marinas y conchas. Reiji se quedó con un cangrejo y le lanzó los 2 últimos al Riorn. No quería que se desmayara de hambre y no pudiera regresar con su manada. Si eso ocurría, no podía explicar por qué el cachorro de Ridon había desaparecido. ¿Ro? El Riorn bajó la mirada hacia los cangrejos cerca de su boca y los olió. Olían bastante bien, sin ningún hedor extraño. Bueno, claro. Solo había comido cangrejos crudos. Probablemente era la primera vez que los veía cocidos. Reiji siempre lavaba bien los cangrejos antes de cocinarlos. Si no estaban limpios, tampoco podía comérselos. Solo comían la carne. El Riorn, sin embargo, comía todo el caparazón, así que tenía sentido que le supiera mal. Después del almuerzo, Reiji no sacó miel. Con el Riorn pegado a ellos como una venda pegajosa, no se atrevió. Los demás también lo notaron. Todas sus miradas se posaron en el Riorn, que yacía en la hierba masticando verduras, ajeno al resentimiento latente que lo rodeaba. Poliwhirl quiso ahuyentarlo, pero Reiji levantó una mano para detenerlo. No te preocupes. Déjalo estar, dijo, reclinándose a la sombra y tapándose la cara con el sombrero de paja. Cuando despertó, todos los Pokémon habían reanudado su entrenamiento. Krabby y Wingull estaban practicando el uso del arma de agua en la orilla. Poliwhirl estaba trabajando en Moisture Sense cerca del agua. Spinarak estaba nuevamente encima de él, protegiendo la trampa desde una rama. Butterfree estaba sentado cerca, refinando confusión. No tenía pensado pescar esa tarde. Tenía miedo de que otro pez Sharpedo intentara morderle la pierna. Allí estaban Riorn y Ridon que podían pisotearlo en la tierra, Sharpedo listo para destrozarlo en el mar. Estaba sufriendo trastorno de estrés postraumático. Ahora mismo, solo quería deshacerse de este Riorn. Era una bomba de relojería andante. Si la manada de Ridon descubría que su cría había desaparecido, la bomba explotaría. Pero no podía hacerle daño. Tenía que obligarlo a irse solo. No fue fácil. Sobre todo cuando no parecía muy brillante. ¿Qué clase de Riorn come hierba? Casi se había arrancado toda la zona alrededor de la boca. Mientras observaba a tonto Riorn masticando, Reiji se dio cuenta de algo más. No era débil al agua. Esta mañana, Poliwhirl había usado cascada en él, un movimiento de tipo agua, y no se inmutó, avanzando como si nada hubiera pasado. Ese hambre de miel era demasiado fuerte para algo supuestamente 4 veces débil al agua. Claro, Poliwhirl acababa de aprender cascada y probablemente no la estaba usando al máximo. Pero ni siquiera un golpe parcial de tipo agua debería haber sido tanqueado así. Nunca había visto un Riorn que no le temiera al agua. Pero sí había visto un Ridon así. En un episodio de anime anterior, una chica quería atrapar un Ridon resistente al agua para ayudar a cavar un túnel inundado. Solo uno que pudiera cavar y manejar agua serviría. Así que, si había excepciones en la población de Ridon, también debía haberlas entre los Riorn. Sobre todo para un futuro jefe como Ridon, pues no podía permitirse una debilidad de agua. Aún así, Reiji no se atrevió a atraparlo. Si ni siquiera podía luchar contra los Pokémon de tipo agua, tampoco podría escapar. ¿Pero un Ridon nadador? ¿Uno que supiera surfear? Sí, mejor no. Preferiría no ser perseguido hasta el océano por un dinosaurio. No, gracias. Y aún así, no podía obligarlo a irse. Hombre, la vida era dura. Reiji miró fijamente el follaje, deseando que Wingull ya evolucionara.
Si la manada de Ridon aún no había aparecido para entonces, tal vez atraparía a este Riorn y abandonaría la isla. ¿Un Riorn que no le temiera el agua? Sería perfecto para un equipo de lluvia. Solo pensarlo le hacía agua a la boca. Solo esperaba que la manada no viniera de buscarlo demasiado pronto. Entonces sería libre. Nadie podría detenerlo. Se convertiría en un contrabandista de Pokémon y robaría este Riorn impermeable. Y así, tumbado bajo los árboles toda la tarde, Reiji tomó una difícil decisión. Secuestrar al Riorn. Al caer la noche, llamó a Spinarak y volvió a cazar cangrejos. Le dio el cebo de miel a Spinarak. La mayoría de los cangrejos locales habían descubierto sus trucos, y solo los recién llegados más valientes se atrevieron a acercarse. El resto huyó al primer movimiento. Esta vez, atraparon 7. El potencial era mínimo, así que los destrozaron a todos. El entrenamiento terminó por esa noche. Incluso Riorn comió. Krabby comió cecina de Sharpero. La cena pasó rápido. Después, todos se sentaron alrededor del fuego esperando a que Reiji les repartiera miel. Por supuesto, Riorn se acercó con aire desvergonzado. Reiji se quedó sin palabras. Si él no le daba miel, nadie más podría tenerla. Al final le dio un poquito solo para callarlo. Pero el Riorn quería más, y Poliwhirl tuvo que regañarlo antes de que retrocediera. Una vez que se acabó la miel, Reiji recuperó a Spinarak y Magikarp y los metió en sus Pokéballs. Hora de dormir. Había oído un trueno lejano antes. Probablemente llovía esa noche. Justo cuando entraron en la casa del árbol, Riorn intentó seguirlos. Pero no cabía. Riorn, ¿por qué no vas a casa? Reiji bloqueó la puerta con una mano. Poli. Sí, vete a casa. Gritó Poliwhirl. El Riorn bajó la cabeza, con cara de ofendido. Solo quería quedarse a comer miel. ¿Por qué eran todos tan malos? Hace unos días, Beedrill lo picó mientras intentaba robar miel. Me dolió mucho. Hoy siguió el olor de la miel y terminó aquí, solo para ser rechazado nuevamente. Solo quería probarlo. ¿Por qué era tan difícil? De acuerdo, de acuerdo. Puedes entrar, pero solo dentro de una Pokéball. Toma la oveja, la cedió Reiji. La cara triste del Riorn lo hizo sentir como un villano que maltrataba a crías Pokémon. Sacó la Pokéball que había preparado y ofreció sus términos. Ro. El Riorn asintió furioso y golpeó la Pokébola con el hocico. La absorbió al instante. Reiji guardó la Pokéball y cerró la puerta de madera. Colocó las 4 Pokéballs, incluyendo la de Riorn, que ya había cerrado con llave, junto a su almohada. Poliwhirl, Butterfree, Wingull, Krabby. Descansen un poco. Nos vemos mañana. Les deseo buenas noches a todos. Sin embargo, antes de dormir, quería revisar la pantalla de progreso de Butterfree. Habían pasado 3 días desde la última vez. Sin mantequilla tipo. Insecto barra volador género. Femenino. Potencial. 69,96% nivel. 23,56% habilidad. Ojos compuestos, 10, 21%, barra habilidad oculta. Lente tintada, 0, 21%. Movimientos. Confusión 14,14%. Disparo de cuerda 10,15%. Ráfaga 6,13%. Picadura de insecto 1,29%. Supersónico 2,11%. Polvo venenoso 5,13%. Espora aturdidora 12,52%. Polvo para dormir 12,35%. Sibeam 2,11%. Electroweb 5,34%. Su nivel ahora era 23. No está mal. Compound Eyes había subido un 2% y alcanzó los 2 dígitos. Confusión, disparo de cuerda, espora aturdidora, polvo somnífero y red eléctrica habían ganado alrededor de un 2% de competencia. La ráfaga había aumentado un 1%. La confusión se incrementó con el entrenamiento, los polvos con los robos de miel y el resto con las batallas. En general, bastante sólido. La confusión aún tenía margen para crecer. Reiji cerró el panel y se durmió. Solo los Pokémon con visión nocturna permanecieron despiertos, intercambiando miradas silenciosas en la oscuridad. Ruido, ruido, goteo, goteo, comenzó a llover, primero una llovizna y luego un aguacero. La primera lluvia después de 7 u 8 días abrasadores. Fin del capítulo. Día 34 de supervivencia en la isla desierta. Cielos despejados. Tras una noche de lluvia intensa, el tiempo mejoró. En otras palabras, fue otro día soleado. Como de costumbre esta mañana, Reiji llevó a Poliwhirl y a Butterfree a robar miel. Esta vez trajeron 2 cubos.
Uno grande y otro pequeño. Porque ahora tenían a otro gran devorador entre manos. Aunque Reiji aún no había decidido si capturar al Riorn, no estaba de más crear buena voluntad. Que finalmente pudiera atrapar a Riorn dependería de si su manada notaba su ausencia. A juzgar por la lógica de músculo por cerebro de la manada Riorn, si no se daban cuenta de que uno se había ido después de una semana, consideraría a Riorn un blanco legítimo. Lo que significaba que, si podía aguantar una semana, tendría la respuesta. Con suerte, los Ridon serían igual de descerebrados. Si hasta el cachorro desaparecía, quizás seguirían tan despreocupados que echarían una siesta junto al lago y tomarían el sol como si nada. Una vez que ambos cubos estuvieron medio llenos de miel, Reiji les indicó a Poliwhirl y Butterfree que regresaran. Él cargó al grande y Poliwhirl al pequeño. Si no fuera por Riorn, un cubo habría bastado. Pero este nuevo glotón era de otro nivel. Si Poliwhirl y los demás eran pequeños bocadillos, Riorn era un monstruo de comida en toda regla, uno que Reiji no podía permitirse alimentar. ¡Uy, qué dolor de cabeza! De regreso a la casa del árbol, Reiji seguía preocupado. Si capturaba a este Riorn, ¿cómo se suponía que manejaría su comida? Entonces recordó. Riorn come piedras. Problema resuelto. Aún así, si este Riorn creció comiendo rocas como el resto de su manada en esta isla, ¿qué lo hizo especial? Claro, su potencial era impresionante. Alcanzar el nivel Elite Four no sería nada difícil. Pero Reiji no aspiraba a la Elite 4. Quería un campeón. Incluso si no alcanzaba el nivel 100, tenía que alcanzar al menos el nivel 99. Esperaba que los humanos de este mundo ya hubieran desarrollado Pokébloques. Así, no tendría que preocuparse por la comida Pokémon, sino por cómo ganar dinero. Para los Pokémon más jóvenes, la leche Momo sería suficiente. No era un problema. Probablemente la leche Momo era común. La verdadera pregunta era si ya existían los Pokébloques. De vuelta en la casa del árbol, Reiji liberó a todos sus Pokémon. Tras repartir la miel, tomó la olla y se dirigió a la piscina a hervir agua y prepararse un té de miel. Sonido metálico, pero cuando Reiji llegó a la piscina, algo le hizo perder el control de la olla, que cayó al suelo. El Pokémon pensó que algo le había pasado y corrió a protegerlo. Pero Reiji se quedó allí paralizado, con la mirada perdida en el agua. Siguieron su mirada hacia la superficie de la piscina. Flotando en el agua había una bolsa de plástico, transparente e incolora, igual a las que había visto en la playa. Reiji extendió la mano y lo recogió. Era un envoltorio de comida. Si bien eran comunes en la playa, esta era la primera vez que veía uno en la piscina. Dada la tormenta de anoche, es posible que el viento lo haya arrastrado. Pero al examinarlo de cerca, se dio cuenta de que estaba prácticamente impecable, sin rastro de lluvia ni de desgaste. Y dentro, aún quedaban algunas migas de pan. Al ver las migas de pan, las pupilas de Reiji se entrecerraron levemente. Su expresión se ensombreció y frunció el ceño. Algo estaba mal. ¿Cómo pudo un envoltorio de comida fresca aparecer por casualidad en una isla deshabitada? Su presencia solo podía significar una cosa. Alguien nuevo había llegado. Un extraño había llegado a tierra. Reiji no lo tomó como una buena noticia. Todo lo contrario. Vio más peligro que beneficio. Porque este extraño solo podía ser de uno de dos tipos. Un cazador de Pokémon. Un Pokémon Ranger. De cualquier manera, alguien había llegado a esta isla deliberadamente. No había rutas marítimas cerca, ni siquiera barcos pesqueros. Reiji no creía que alguien viniera aquí solo por diversión. Si era un cazador de Pokémon, era el peor escenario posible. No era el tipo de gente con la que uno querría encontrarse. Tenían las manos manchadas de sangre, más de la que se podía contar con ambas manos. Si habían venido aquí, claramente era por los premios más grandes de la isla. La bandada de Pidgeot o la manada de Ridon. Solo los líderes dominantes o sus crías merecerían el viaje para un cazador. Las cangreburgers eran comunes. Cualquier playa las tenía. Nadie las perseguía. Los Beedrill eran aún más comunes. Cualquier bosque los tenía. Pero Pidgeot y Ridon eran diferentes. Uno era rápido y majestuoso, con esa llamativa cresta roja. El otro era imponente y feroz. Atrapar a cualquiera de los dos haría que cualquiera se sintiera seguro. Mirando hacia atrás, tal vez había estado exagerando y Beedrill lo había llamado el rey de la jungla. Nunca había visto a un Beedrill a la altura de un oponente de alto mando. Si de verdad tuvieran tanto poder, el Beedrill no les habría permitido robar miel durante tanto tiempo. Así que el objetivo de un cazador sería obvio.
Un poderoso Pidgeot o un cachorro de Ridon destinado a la grandeza. Esa era una posibilidad. El otro era un Pokémon Ranger. Si bien se trataba de una isla deshabitada, controlar las poblaciones de Pokémon salvajes y monitorear las condiciones ecológicas era parte del trabajo de un Ranger. Los Pidgeot y Ridon actuaron no solo como gobernantes sino como guardianes de la isla. Los guardabosques tenían la tarea de detener a los cazadores furtivos y mantener ese equilibrio. Aún así, Reiji se inclinó más hacia la idea de que era un cazador. Por el envoltorio de la comida. Tirar basura es cuestión de carácter. Sobre todo en un lugar sin nadie vigilante en una isla desierta, alguien sin moral actuaría sin control. Incluso con algo tan pequeño se puede juzgar la personalidad de un extraño. Y ya fueran guardabosques o cazadores furtivos. Para ser un Pokémon Ranger, tenías que ser afectuoso. Recorriste bosques, cruzaste ríos, te enfrentaste al peligro y recibiste poco dinero por ello. Tenías que amar a Pokémon y la naturaleza para aceptar ese trabajo. Y alguien así no dañaría el medio ambiente. Al menos, no así. Si alguien no persiguiera el poder ni las ganancias, se podría asumir que su moral no es tan mala. Pero si el dinero fuera lo único que le importara, dejaría de preocuparse por nimiedades como la basura. Por otra parte, y si tuvieran tanto dinero, ¿para qué ser cazadores furtivos? Todos serían rangers. Al fin y al cabo, los trabajos más rentables están todos estipulados en el Código Penal. Márgenes de beneficio del 300%. Si los rangers ganaran esa cantidad de dinero, no habría criminales. Pero eso no descartaba la posibilidad de que alguien se hiciera pasar por guardabosques para encubrir la caza furtiva. Ocurría, pero rara vez. El sistema de control de patrullaje solía atraparlos. Los cazadores eran diferentes. Existían solo por lucro. No les importaba nada más. Sus ojos solo veían Pokémon raros. Poliwhirl y los demás notaron que Reiji miraba el envoltorio, absorto en sus pensamientos. Al darse cuenta de que debía de ser algo serio, lo dejaron solo y volvieron a comer miel. Poliwhirl, Butterfree, Wingull, Spinarak, vengan conmigo. Reiji dejó caer el envoltorio y llamó a su equipo. Se dirigía al bosque. Quería comprobar su suposición. Descubrir si realmente alguien había desembarcado. Probablemente el envoltorio no fue arrastrado por el viento, sino que probablemente flotó desde aguas arriba. Si un extraño hubiera caminado por el arroyo, habría dejado huellas. Y como no sabían que Reiji estaba allí, no habrían ocultado su rastro. Debería ser fácil de encontrar. Si confirmaba la presencia humana, tendría que evitarlos a toda costa. Sin contacto, sin confrontación, ni siquiera cocinar al mediodía o por la noche. Si fuera un cazador furtivo, su objetivo seguramente sería el Pokémon estrella de la isla. Eso significaba problemas muy superiores a los que podía pagar Reiji. Ni siquiera era un acompañante en un enfrentamiento como ese. Cualquiera lo suficientemente descarado como para robar un cachorro dominante probablemente estaba cerca del nivel Elite 4. Incluso uno de sus Pokémon podría ser más fuerte que su jefe Sharpedo en la pelea. No tendría ninguna oportunidad. Él traía a los 4 no para pelear, sino para hacer un reconocimiento, para evitar a ese extraño. Krabby, quédate aquí y vigila el lugar. No dejes que Riorn se aleje. Reiji dio sus órdenes antes de entrar al bosque. KRK, Krabby levantó una garra y saludó. Lo pillé. Mantendría a Riorn bajo control. Ro. Riorn, al verlos irse, los siguió de inmediato, probablemente pensando que iban a robar más miel. Pero Reiji lo bloqueó con una mano. Quédate quieto, Riorn. Estamos haciendo algo importante, dijo, dándole un golpecito en la frente. No te metas. No te preocupes si te portas mal y Riorn se desanimó de inmediato. Nada superaba a la miel. Era la moneda de cambio definitiva. Si nos sigues o te interpones en nuestro camino, no, cariño, repitió Reiji. Riorn asintió y retrocedió. Si quedarse quieto significaba miel gratis, no había necesidad de darle demasiadas vueltas. Al ver la seriedad de Reiji, no se atrevió a reaccionar. Sobre todo porque Poliwhirl ya estaba tronándose los nudillos. Butterfree, Wingull, vayan a la bifurcación del arroyo y exploren. Busquen humanos, como yo, instruyó Reiji a los voladores. Genial. Butterfree hizo una pausa justo antes de despegar. ¿Humanos, como Reiji? Solo había visto a uno. A él. Sí. Como yo. Reiji se señaló a sí mismo. Si ves a alguien como yo, no reacciones. Ni miedo, ni alegría, ni pánico. Simplemente pasa volando como siempre y regresa.
Genial. Butterfree asintió. Ahora lo entendía. Era una prueba. No todos los humanos eran tan buenos como Reiji. Graznido. Wingull también asintió. Aún recordaba haber sido engañado con miel. De lo contrario, nunca lo habrían atrapado. Dicho esto, los dos despegaron. Reiji los siguió con Poliwhirl a su lado y Spinarak en lo alto de los árboles. Avanzaron con cautela por el túnel que Krabby había excavado hacia la bifurcación del arroyo. Cada vez que una hoja crujía, se congelaban. Un viaje que debería haber durado 10 minutos tomó 30. Butterfree y Wingull ya estaban esperando en el arroyo. De pie al borde del agua, Reiji preguntó: ¿algo? Genial. Butterfree negó con la cabeza. Nada. Kao asintió Wingull. El mismo resultado. Reiji se arrodilló y revisó el área. Nada fuera de lo común. Miró río arriba. Esto era solo la bifurcación. Cualquier rastro estaría más arriba. Butterfree, Wingull, miren río arriba. Si ven algo, vengan a decírmelo. Mientras volaban, Reiji los siguió a pie. A cada paso, eligió terreno firme, sin huellas. Incluso si dejaban marcas, Spinarak podía limpiarlas, tejiendo hojas para cubrir su rastro y el de Poliwhirl. Ese era su trabajo. Mientras buscaban señales, también tuvieron que asegurarse de no dejar ninguna propia. Esta vez, apenas habían pasado 10 minutos cuando Wingull regresó. Kau, Kau. Wingull aterrizó en el brazo de Reiji y agitó sus alas hacia adelante. Había algo más adelante. Dirige el camino. Reiji no entró en pánico. Esto siempre había sido el peor escenario posible. No era una sorpresa. Mientras nadie los hubiera visto, no estaba tan mal. Aún así, se mantuvo cauteloso. Después de unos minutos más, llegaron al lugar que Wingull les había indicado. Butterfree los esperaba. ¿Huellas? Reiji las vio al instante. Grandes, más grandes que su propio número de zapato. Varios de ellos. No solo uno o dos, sino más de una docena. Pisó uno para comparar. Al menos un tamaño más grande. Lo cual lo confirmó. El extraño era hombre. Las huellas solo estaban en la orilla. La persona había cruzado el arroyo y se dirigía hacia ellos. Fin del capítulo. Reiji se agachó y comenzó a analizar las huellas. A juzgar por su claridad, se habían dejado justo esta mañana. En otras palabras, el extraño había cruzado el arroyo hacía poco tiempo. Si las huellas se hubieran dejado anoche, o antes, no estarían tan nítidas. Después de todo, había llovido mucho durante la noche. Era imposible que unos bordes tan definidos hubieran sobrevivido al aguacero. Incluso las marcas de agua dejadas por los pasos del extraño después de llegar a la orilla aún persistían en la orilla del arroyo, desapareciendo gradualmente hacia el bosque más profundo. A juzgar por las huellas, era evidente que el extraño se había alejado de este lado. Lo que significaba que había llegado desde el otro lado del arroyo. Reiji no planeaba rastrear al hombre. No le importaba cuál era el objetivo del extraño ni por qué había llegado a tierra. No era asunto suyo. Todo lo que sabía era que el hombre era un adulto. Identidad desconocida, intención desconocida, Pokémon desconocido. Y eso fue suficiente. El único objetivo de Reiji era la supervivencia. Dejar que Wingull evolucionara y luego abandonar la isla. Así de simple. No quería saber nada de lo que tramaba el extraño. Mientras no lo descubrieran, estaría a salvo. Mejor quedarse tranquilo en los confines de la isla y esperar a que se fuera. Butterfree, Wingull. Vayan a revisar allí y sigan las huellas hasta el final. Esperaré en la casa del árbol. La encuentren o no, regresen antes del mediodía, indicó Reiji, señalando primero las huellas y luego hacia el bosque al otro lado del arroyo. Ya tenía la dirección. Lo que necesitaba saber ahora era dónde había llegado el hombre. ¿Había notado la presencia de Reiji? Solo especulaba. Necesitaba confirmación. Tras asignarles la tarea a Butterfree y Wingull, Reiji se retiró del arroyo, volviendo sobre sus pasos con cuidado para asegurarse de no dejar rastro alguno. Satisfecho, regresó a la casa del árbol. Ya no cabía duda. Un extraño había pisado esta isla supuestamente deshabitada. Reiji ya no estaba solo. Y el hombre había llegado preparado. La huella profunda y robusta sugería llevar botas de montaña. Un calzado adecuado para un terreno como este, pero saber que el desconocido había venido preparado era en sí mismo una información clave. En realidad, había una forma sencilla de saber si el hombre era un cazador Pokémon o un ranger. Espera y observa. Los guardabosques no interfirieron en el ecosistema de las islas deshabitadas.
Los cazadores, por otro lado, atrapaban Pokémon, especialmente Pokémon Totem jóvenes, lo que desestabilizaba el equilibrio. Todo lo que Reiji tenía que hacer era observar. Si el bosque caía en desorden, la verdadera identidad del hombre sería revelada. Wingull regresó primero, aterrizando en el brazo extendido de Reiji. Wingull, ¿encontraste dónde termina el rastro? Preguntó sin perder tiempo. Kau, dijo Wingull agitando un ala, primero hacia la playa y luego de vuelta, por donde había volado. ¿El oeste? Así que desembarcó desde el oeste, donde se pone el sol, murmuró Reiji, frotándose la barbilla. Probablemente aterrizó anoche, pero la tormenta probablemente lo obligó a refugiarse. Solo esta mañana entró en el bosque. Si el hombre venía del oeste, probablemente provenía de la isla Sunburst de la isla Mandarín Norte. Pero lo más probable es que fuera Mandarín. Sunburst, como Reiji ya había comentado, no albergaba más que unos pocos artesanos del vidrio. No había centro Pokémon ni población. Un lugar desolado. Sin embargo, la isla Mandarín tenía una ciudad. Donde hay una ciudad, hay gente. Donde hay gente, hay demanda. Y la demanda significa un mercado. Para los cazadores furtivos de Pokémon, era el lugar ideal para deshacerse de los Pokémon robados. Reiji aún no lo había confirmado, pero no podía quitarse de la cabeza la idea. El hombre era un cazador Pokémon. Todas las pistas apuntaban en esa dirección. Esa idea no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Después de todo, Reiji tenía a su cargo la cría de un Pokémon Totem. Y si hubiera que elegir, un Pidgeot de nivel campeón era mucho más versátil que un Ridom de nivel campeón. No hubo competencia. Volar lo superó todo. Si por él fuera, también habría elegido a Pidgeot, no solo porque podía volar, sino por su llamativa cresta. Llevaba siglos queriendo uno. Pero al final, triunfó el aspecto práctico. No era de los que criaban a un Pidgeot de bajo potencial solo por su apariencia. Eso era idealismo. Era pragmático. Wingull, por otro lado, podía volar, transportar personas, manipular el clima y ayudar a Poliwhirl a entrenar su habilidad. Era el todoterreno perfecto. A menos que fuera la cría de un Totem Pidgeot, Reiji ni siquiera consideraría atrapar uno. Aún así, no, gracias. Incluso tener un bebé de un Totem Ridon era arriesgado. ¿De Pidgeot? Aún más atractivo. Butterfree regresó después, confirmando el mismo resultado. El hombre había aterrizado desde el oeste. Con eso confirmado, Reiji dejó el asunto de lado. Los Pokémon regresaron a su entrenamiento matutino. No pensaba encender un fuego hoy. En cuanto al almuerzo, él y Poliwhirl arrastraron una losa de piedra lisa, la colocaron bajo el sol abrasador y colocaron carne de cangrejo recién limpia junto con Sharpedo seco. Los cangrejos estarían cocidos al sol. A medio hacer en el mejor de los casos, pero aún comestibles. La mayoría de los Pokémon se habían acostumbrado a la comida cocinada tras estar con él. Comer cangrejo a medio cocinar no sería un problema. La cecina Sharpedo se remojaba al sol para rehidratarse. Una vez ablandada, Krabby la comía sin problema, casi como pescado hervido. Aún así, no podía encender un fuego. No con un extraño rondando por la isla. Eso podría llamar la atención. Si el hombre descubriera que alguien más estaba aquí, y si era un cazador, entonces era un escenario del bosque oscuro. Los muertos no cuentan cuentos, especialmente cuando el muerto es un debilucho que apenas vale la pena aplastar. Pero mientras Reiji permaneciera oculto, tenía la ventaja. El enemigo en la luz, él mismo en las sombras. Ya había enviado a Spinarak a tejer un perímetro de 300 metros alrededor de la casa del árbol. Si algo tocaba esos hilos, lo sabría al instante. La red era el segundo sistema nervioso de Spinarak. Cada vibración, una señal. Incluso podía distinguir entre Pokémon y humanos. Reiji lo había probado él mismo, caminando por la red. Spinarak memorizó el ritmo de los pasos humanos. Si sintiera que se acerca alguien similar, se escondería inmediatamente. Reiji y los demás, alertados de antemano, huirían hacia el territorio Beedrill. Si el extraño los perseguía, destruirían la colmena de Beedrill, redirigiendo su furia hacia el intruso y escaparían durante el caos. Aunque no pudieran ganar, Reiji no era de los que se dejaban vencer. Si acorralas a un conejo, te muerde. Desafiaría incluso a Beedrill si lo presionaran. Terminó el entrenamiento, el almuerzo estaba listo. Cangrejo en una roca caliente. Tiras de Sharpedo calentadas al sol. Los Pokémon comieron sus porciones medio cocidas. Reiji se aseguró de que la suya estuviera completamente cocida. La diarrea no estaba en el menú.
Después del almuerzo y una breve siesta, llegó el momento de los ejercicios de la tarde. El extraño no había interrumpido su avance, pero la urgencia flotaba más pesada en el aire. Los Pokémon no entendían lo que quería decir aquel extraño. Pero podían sentirlo. La tensión de Reiji, la inquietud en el bosque. Supusieron que tenía que ver con esas huellas. Otro humano. Reiji había estado con ellos sin parar. No había ido a ninguna parte. Combinado con sus advertencias, rápidamente lo descifraron. Tenía miedo. De su propia especie. No sabían por qué. No lo necesitaban. Su trabajo era entrenar, seguir órdenes y proteger a Reiji. Podían reír, comer, entrenar y ver el atardecer juntos gracias a él. Él era su mundo. No dejarían que nada le pasara. Reiji también se mantuvo ocupado, envolviendo objetos de valor en un trapo viejo. Caña de pescar, encendedor, cigarrillos, navaja plegable, 4 Pokéballs, la escama de dragón y Sharpedo seco. Imprescindibles. Y, por supuesto, sus 8 Pokémon. Incluso Riorn vendría con él, sin quedarse atrás. Si no regresaba con su manada, él lo traería. No tenía idea de cuándo el grupo de Ridon podría notar la ausencia de Riorn. Cuando quiera que sucediera, él se ocuparía de ello en ese momento. Una vez hechos los preparativos, se sentó bajo un árbol junto a la playa, contemplando las olas bañadas por el sol. Todo estaba abarrotado. Si tuviera que huir, podría hacerlo en segundos. Lo ideal sería que no llegara a eso. Si el extraño nunca lo encontraba, podría seguir con su rutina. Entrenar a Wingull, esperar a que evolucionara, acostumbrarse a volar y marcharse. No sabía cuánto tiempo se quedaría el extraño. Pero si entraba por el oeste, probablemente saldría por el mismo camino. Apoyándose en el tronco, Reiji tomó un palo y comenzó a dibujar la isla en la arena. Marcó su posición. Suroeste. Y el del extraño. Directamente al oeste, quizás al noroeste. Lo que significaba que tenía que evitar el oeste y dirigirse hacia el este. Hacia la isla Kinou. Ni Mandarín ni Sunburst. Demasiado arriesgado, fácil cruzarse. Si abandonaron la isla casi al mismo tiempo, ¿quién sabe qué podría pasar a mitad del viaje? Lo mejor es mantenerse completamente alejado. Mantuvo su bulto cerca y empezó a preparar la cena. Aún no era la hora de cenar, pero el Pokémon podía comer mientras entrenaba. Sin fuego. Solo el método de la piedra caliente otra vez. Mientras hubiera sol, podían disfrutar de comida caliente. Sin él, carne cruda. Colocó el pescado sobre la piedra abrasadora. El aceite chisporroteaba. Le dio la vuelta, dorando por ambos lados, le añadió sal y espolvoreó chartiberry machacado para un acabado picante y crujiente. Así era como solía comer cuando pescaba en su antigua vida, aunque generalmente con un fuego bajo la piedra, no con el calor del sol. Una vez terminada la comida, llamó a los Pokémon, uno por uno. Spinarak permaneció de guardia. Butterfree les entregó la comida. Así transcurrió un día tranquilo. El bosque permaneció en calma. Nada. Los pájaros cantaban, los insectos zumbaban. Tranquilo, como siempre. Pero Reiji lo sabía mejor. Esta calma era un preludio. La tormenta no había llegado, pero se aproximaba. Cualquier caos que estallara, no lo involucraría. Solo era un entrenador de poca monta que sobrevivía al borde de la naturaleza. Solo quería vivir tranquilo con sus Pokémon, sin problemas ni peligros. Eso era todo. Después de cenar, los Pokémon dejaron de entrenar y se reunieron a su alrededor a la sombra, mirando juntos la puesta de sol. Momentos como este se estaban acabando. Pronto se irían de la isla. No lo había dicho, pero lo sabían. Ese día se estaba acercando. Mientras observaban el sol hundirse bajo el mar, Reiji sacó la miel de Bedrir y la compartió con todos ellos. Si volverían por más mañana, eso dependería. El extraño ya había perturbado su vida, que antes era sencilla. El mañana se había vuelto incierto. Y Reiji odiaba eso. Para un pescador tranquilo como él, la rutina lo era todo. El intruso no era una sorpresa. Era una amenaza. Ansiedad. Pavor. Síntomas clásicos de alguien acostumbrado a la comodidad. Una vez que se instaló, nunca quiso mudarse. No quería salir de su zona de confort ni adaptarse a una nueva jungla. Quienes abandonan su zona de confort son soñadores o desesperados. Reiji no era ninguno de los dos. Tal vez, con el tiempo, podría competir con los mejores. Pero por ahora, su entrenamiento fue solo una gota en el océano. Zas. Sis. De repente, una ráfaga de viento muy fuerte azotó el árbol que estaba encima de él y lo hizo temblar. ¿Qué demonios?
¿Un viento fuerte? ¿Y del bosque? Reiji se pegó al tronco buscando refugio. Pero antes de que pudiera girarse, una bandada caótica de Pidgey y Spearow surgió del bosque, presas del pánico y chillando. Pidgey. Pidgey pi. Fla. Decenas de tipos voladores asustados se dispersaron hacia ellos, con gritos llenos de alarma. Así que ha comenzado. Reiji miró a las dos figuras negras enzarzadas en un distante enfrentamiento en el cielo. El viento aullante y el pánico entre los Pokémon de tipo volador no lo hicieron cambiar de opinión. En lugar de eso, tranquilamente sacó Pokéballs y devolvió a Magikarp, Wishiwashi, Riorni y Krabby. También cogió su bolso ya preparado, se lo echó a los hombros y se lo colocó sobre el pecho, listo para salir corriendo en cualquier momento. Devolver a esos cuatro fue una medida de precaución. Si se desataba una batalla, lo ralentizarían. Mantenerlos en sus Pokéballs era la opción más segura. Solo Butterfree, Wingull, Poliwhirl y Spinarak permanecieron afuera. Después de que los pájaros se dispersaron, Spinarak regresó por su cuenta. Su objetivo ahora era claramente visible, por lo que no había necesidad de seguir escondiéndose. Butterfree, llévame al árbol, ordenó Reiji. Butterfree lo agarró y lo llevó a la copa del árbol más alto. Iba a ver la pelea. Siempre y cuando no quedara atrapado en el fuego cruzado, esta era una batalla entre entrenadores de élite y él no estaba dispuesto a perderse el espectáculo. Poliwhirl lo siguió, saltando entre las ramas. Wingull y Spinarak también se le unieron. Los cinco se escondieron entre la espesa vegetación, con la vista fija en el cielo lejano. Un humano con camuflaje de jungla montaba a horcajadas sobre un Fearow. Junto a él estaban un Golbat, otro Fearow y un Beedrill, enfrentándose a un Pidgeot dominante y majestuoso. Ninguno de los dos bandos se rindió. La batalla era inminente. El vendaval que casi los arrasó a todos antes. Sin duda, causado por el tótem Pidgeot. Solo por su tamaño, solo podía ser eso. El humano vestido de camuflaje, claramente un cazador Pokémon. La suposición de Reiji era correcta. Este extraño era, en efecto, un cazador Pokémon, y su objetivo era el polluelo del Pidgeot Totem. Por eso, el Pidgeot Totem le bloqueaba la huida. En verdad, el cazador había llegado ayer, llegando a la isla desierta justo cuando caía la noche y comenzaba a llover. Al amanecer del día siguiente, se dirigió al nido del Pidgeot Totem. Había estado allí antes y aún recordaba vagamente el lugar. Al anochecer, por fin lo alcanzó. Mientras el Pidgeot estaba fuera, envió a Golbat a robar el polluelo discretamente. Pero al salir, un Pidgey de la bandada lo vio. El Pidgey dio la alarma, alertando a toda la bandada de Pidgeots. Cuando el Pidgeot Totem lo vio, gritó para ver cómo estaba el polluelo. No hubo respuesta. Sabía que se lo habían llevado. Despegó a velocidad supersónica, interceptando al cazador y su Fearow en el aire. Su velocidad era inigualable. Con el cazador a su lado, Fearow no era rival. Después de cortarle el paso, el tótem Pidgeot llamó a todos los Pidgey y Spearow del área, además de todos los Pidgeot que no eran tótem, para rodear completamente al cazador. El vendaval que Reiji sintió antes. Era el Pidgeot tótem usando un huracán a toda potencia para inutilizar a los Pokémon voladores enemigos. El cazador no quería un enfrentamiento directo. No era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a un Pokémon tótem de frente. Si lo fuera, no necesitaría robar pollitos. Fearow usa burla, luego agilidad y pico taladro. Beedrill usa danza de espadas y luego puño venenoso. Golbat esquiva con agilidad y usa tóxico, y con la batalla inevitable, el cazador liberó a sus tres Pokémon voladores para cubrir su escape y salió corriendo a pie. Aunque Fearow le tenía terror al Pidgeot Totem, temía aún más a su entrenador. Obedecía órdenes, profiriendo insultos para confundir al Pidgeot. Cargó hacia adelante a gran velocidad con Drillpeck. Pero el Pidgeot Totem ni siquiera se inmutó. Solo le importaba su polluelo robado. Activando su agilidad, pasó rápidamente junto a Fearow en un destello de acero blanco brillante. SHHKK. En un abrir y cerrar de ojos, una de las alas de Fearow fue arrancada por completo. La sangre salpicó mientras descendía en espiral, gritando. Reiji y los demás se estremecieron, con las manos empapadas de sudor. El resultado era evidente. Fearow no estaba ni cerca del nivel de Pidgeot. No tenía ninguna posibilidad. Con Fearow lisiado, Beedrill terminó su danza de espadas, sus aguijones gemelos brillando con veneno. Se lanzó con agilidad y golpeó la espalda del tótem Pidgeot con ambos aguijones. ¡Biigia! El tótem Pidgeot gritó de dolor cuando los aguijones impactaron. Pero su ala de acero permaneció activa.
Con un giro rápido, Pidgeot tomó represalias, arrojando a Beedrill hacia atrás mientras cortaba su cuerpo en dos. Golbat, después de haber esperado una oportunidad, entró rápidamente. Sus colmillos rezumaban un veneno aún más potente. Mordió las alas del Pidgeot, inyectándole toxinas mortales antes de huir. El tótem Pidgeot se congeló. Estaba confundido. Sus brillantes plumas marrones estaban teñidas de un intenso violeta negruzco. El veneno se estaba extendiendo. Había sido gravemente envenenado. Estado tóxico. Ahora el Pidgeot sufría tanto de confusión como de tóxico. Tóxico. Pierde 1,16 de sus PV máximos al final de cada turno. El daño se acumula en cada turno. Al cambiar de personaje, se reinicia el conteo. Confusión. 33% de probabilidad de fallar al usar un movimiento. A pesar de apenas haber recibido daño directo, el tótem Pidgeot estaba en un estado lamentable. Al ver al cazador desaparecer en el bosque, apretó las mandíbulas y se lanzó tras él. Pero entonces un Voltorb se cruzó en su camino. Rojo y blanco, envuelto en chispas. Justo cuando los ojos del Pidgeot se abrieron en pánico, el Voltorb brilló blanco, auge. Se utilizó explosión. Magnetón, usa onda trueno. El cazador, tras haber tendido la trampa de Voltorb, emergió de nuevo montado en Fearow. Lanzó otra Pokébola, liberando un magnetón que paralizó aún más al Pidgeot. BZZZZT. Dos rayos de energía amarilla surgieron de los imanes de magnetón y envolvieron al Pidgeot. Este tembló al caer del cielo. Antes de que pudiera recuperarse, el cazador envió su tercer tipo eléctrico. Electabuzz. Electabuzz, usa trueno. Lo hará. El Pokémon eléctrico cargó y lanzó un masivo ataque trueno directamente al paralizado Pidgeot. ¡Boom! Tras ser atacado a quemarropa, el tótem Pidgeot ahora sufría tres estados. Confusión, tóxico y parálisis. Sus alas fallaron y se estrelló con fuerza contra el bosque. ¿Un Pidgeot tótem, eh? No es tan duro, se burló el cazador. Le dio una palmadita en el cuello a Fearow, preparándose para atrapar al Pidgeot herido. Había intentado evitar una pelea, pero ahora que estaba en tierra, la quería. Bidgiai. Pero antes de que pudiera acercarse, el ensangrentado tótem Pidgeot se lanzó nuevamente al aire. Aterrizó en la copa de un árbol y dejó escapar un grito desgarrador. Bi. Bi bi bi. Bidgia. Maldición. Maldijo el cazador. Esa fue una llamada de socorro. Rápidamente recuperó a Magnetón y Electabuzz, y le lanzó otra Pokébola a Golbat, ordenándole que recuperara de Voltorb, casi muerto. Luego huyó de vuelta al bosque. Momentos después, bandadas de Pidgey, Spearow y varios Pidgeot normales aparecieron en masa. Algunos lo persiguieron. Otros se quedaron para proteger al tótem Pidgeot herido. A pesar de usar Roast, el Pidgeot estaba en un estado lamentable. Tenía las plumas quemadas y desgarradas. Las manchas moradas de veneno seguían extendiéndose. Smart Pidgey comenzó a buscar comida. Bayas de kaki para la confusión, bayas de pecha para el veneno, bayas de cherry para la parálisis y bayas de naranja para la resistencia. Incluso saquearon las colmenas de Beedrill para conseguir miel y ayudar a recuperarla. Mientras el Pidgeot estaba siendo tratado, el cazador estaba siendo cazado. Todos los Pokémon salvajes de la isla se habían vuelto contra él. Si alguno se negaba a ayudar, el Pidgeot también lo atacaría. Nadie podía permitirse la neutralidad. Enjambres de Beedrill, Pinsir, Fearow, Rattata, Ekans, todos se unieron al asalto. Maldita sea, no debería haber provocado a ese pájaro, el cazador ahora se arrepentía de todo. Si hubiera escapado al mar, la mayoría de los Pokémon no lo habrían seguido. Solo Pidgeot pudo perseguirlo hasta allí. Ahora era el enemigo público número 1. Pokémon salvajes cubrían los cielos, los árboles y el suelo. Lo estaban conduciendo hacia el centro de la isla. Ya había perdido a Fearow y a Beedrill. Voltorb estaba a punto de morir. Solo Golbat, Electabuzz y Magnetón quedaban para protegerlo. Ya no se atrevía a montar a Fearow. Su resistencia era vital para escapar. Si caía, también lo harían sus posibilidades. Su última carta. Gyarados. Inútil en tierra, pero un terror en el mar. Lo tengo. El cazador tuvo una idea. Electabuzz, Magnetón, disparen descargas eléctricas a las hojas secas. Iba a quemar el bosque. Quemadlo. Quemadlo todo. Jajaja. Corrió en círculo, prendiendo fuego a la isla. Ningún Pokémon lo perseguía ya. Estaban demasiado ocupados huyendo. Ahora la isla era un infierno. Por primera vez, el cazador pudo descansar.
Pero también quedó atrapado por el fuego. Ni siquiera pudo llegar a la playa. Por encima de él, 4 o 5 Pidgeot normales lo mantenían bajo vigilancia constante y fin del capítulo. Aunque el incendio forestal había reducido el número de Pokémon salvajes que perseguían al cazador furtivo, él mismo había provocado el incendio. Al principio, muchos Pokémon salvajes se resistían a cazarlo, pero ahora, enfurecidos por la destrucción, se habían lanzado de lleno a la persecución. Algunos huyeron, otros se quedaron furiosos. Algunos siguieron persiguiéndolos. Bajo la atenta mirada del Pidgeot líder, el cazador Pokémon y los Pokémon que le quedaban se vieron obligados a descansar. Cada vez que intentaba huir de la isla, el Pidgeot lo derrotaba. No es que importara. Sus 6 Pokémon restantes estaban exhaustos de defenderse de los Pokémon salvajes. Ya no podían luchar, y mucho menos llevárselo. El incendio que inició causó caos no solo entre los Pokémon salvajes, sino que también lo dejó atrapado. Había cosechado lo que sembró. Tanto el cazador furtivo como su Pokémon necesitaban descansar. Lo mismo hizo el líder de la bandada de Pidgeot, Totem Pidgeot, así como Pidgeotto, Pidgey y otros Pokémon salvajes que todavía participaban en la persecución. Y así, se estableció una tregua tácita entre ambos bandos. La intensidad de la caza disminuyó. El cazador furtivo tuvo un respiro. Los Pokémon salvajes rotaron por turnos, acosándolo. Ambos bandos descansaron un poco. Pero el incendio forestal continuó propagándose. Y no paraba. Empezaba a extenderse hacia el borde de la isla. Muchos Pokémon salvajes ya habían huido a la playa o a la pradera central buscando refugio. Si el incendio continuaba sin control, toda la isla quedaría reducida a cenizas. Innumerables Pokémon salvajes perecerían en las llamas. Los árboles serían consumidos. Los hábitats de los Pokémon desaparecerían. Todo en la isla sería destruido. El lago herviría. La pradera ardería. El bosque desaparecería. Incluso el océano cerca de la orilla comenzaría a calentarse. Nadie, ni siquiera el grupo de Reigi en la orilla de la isla, escaparía ileso. Incluso si sobrevivieran, el coste sería inmenso. No den por sentado que saltar al océano los salvaría. El fuego herviría el agua del mar cerca de la orilla. Y a medida que más y más Pokémon se congregaban en la playa, las aguas se convirtieron en un lugar de alimentación para Pokémon carnívoros. Sharpedo y Carvana acechaban en silencio, esperando a que alguna desafortunada víctima cayera al mar. Esa noche, se darían un festín. Después de ver la batalla entre el entrenador y el Totem Pidgeot terminar en agotamiento mutuo, Reigi y los demás finalmente descendieron del árbol. Pero no estaba satisfecho con el resultado. Totem Pidgeot no había demostrado su verdadera fuerza. Había caído en una trampa por la desesperación de salvar a su cría. Aún así, había derribado a 2 de los Pokémon del cazador furtivo, lo que apenas era una ventaja. El Pidgeot había resistido múltiples ataques poderosos. 3 efectos de estado. Confusión, tóxico y parálisis. 3 golpes letales. Un golpe venenoso directo a los órganos vitales, una explosión de Voltorb y un ataque trueno final. Parecía miserable, pero no era fatal. Esta era la diferencia entre un Pokémon élite y todo lo que estaba por debajo de él. Incluso después de todo eso, el tótem aún podía volar y comandar a su bandada. Nunca perdió el conocimiento. Quizás fue ira o desesperación. Sea como fuere, se negó a desplomarse. Su cría seguía en manos del cazador furtivo. Aunque tuviera que apretar el pico y aguantar, no podía permitirse el lujo de desmayarse. Si cayera ahora, no solo no lograría salvar a sus crías, sino que el rebaño podría caer en un caos interno. En cuanto al cazador furtivo, había herido gravemente al Pidgeot pero perdió 3 Pokémon. Fearow, Beedrill y Voltorb. Fue el ataque preventivo de Fearow lo que ganó tiempo, el golpe venenoso de Beedrill el que infligió veneno y el tóxico de Golbat el que selló el arma más poderosa del Pidgeot, sus alas, haciendo imposible su persecución. Si el tótem hubiera estado solo, el cazador furtivo habría obtenido la victoria total. Pero con el rebaño detrás, el tótem había logrado obtener una victoria. El cazador furtivo debería haber huido cuando hirió al tótem, pero se volvió codicioso y perdió su oportunidad de escapar. Envenenar las alas del tótem había sido una táctica dilatoria, pero le costó todo. Ahora, sin derrotar a Pidgeot, se enfrentaría a una persecución implacable. Solo derrotándolo podría romper la cohesión del rebaño, arrojándolos a luchas internas sin líder. Hasta que el rebaño eligiera un nuevo líder, el caos le daría la oportunidad de escapar. Pero perdió esa oportunidad. Y ahora, pagaría por ello.
Reiji, que todavía repasaba la batalla en su cabeza, no se había dado cuenta del rugiente incendio forestal que se acercaba cada vez más. Estaban a punto de dormir. Pero el fuego que se extendía y los Pokémon salvajes que huían hacia la costa los habían obligado a permanecer alerta. Cuando vio a los Pokémon huyendo del infierno y las llamas que se acercaban, Reiji supo que no podían quedarse sentados y esperar la muerte. Incluso si no podían detener el incendio, tenían que intentar proteger su parte del bosque. Poliwhirl, Wingull, Krabby, usen la pistola de agua para apagar el fuego. Reiji liberó a los 3 Pokémon de tipo agua y les gritó que actuaran. Era lo único que podía hacer. Pero el fuego era demasiado grande. Sus pistolas de agua eran una gota en el océano. Inútiles. Reiji se desplomó en el suelo, desesperado, mirando las llamas que iluminaban la noche. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué? Un incendio forestal, el fuego ardía como una bestia, con los colmillos al descubierto, devorando todo a su paso. El calor y el humo eran sofocantes. Los árboles crujían y crujían al arder. El verde se tornó negro. Maldito bastardo. Esa escoria debería haber vuelto al vientre de su madre. Basura pirómana. Reiji maldijo al cazador furtivo con furia, pero no cambió nada. Solo los villanos hacían este tipo de cosas. En comparación, Reiji se sentía como el bueno. Al menos nunca había incendiado un bosque. Incluso en sus innumerables encuentros con la muerte, la idea jamás se le había pasado por la cabeza. Suspiró, con la mirada fija en los árboles en llamas. Inútil, ellos 3 solos no pueden detener esto, estaba a punto de llamarlos de nuevo. Poliwhirl, Krabby, Wingull, regresen. Que arda. No podemos detenerlo, solo regresen. Poliwhirl, Reiji gritó hacia el fuego, esperando que lo oyeran. Como no podían detenerlo, no quería que salieran lastimados. Poli. Poli. Poliwhirl lo oyó. Quería detenerse. Pero vio la interminable ola de Pokémon salvajes que huían aterrorizados, llorando, indefensos. No podía simplemente irse. Poli. Poliwhirl. Gritó con voz resuelta. Luego se giró y continuó combatiendo el fuego. No solo salvaba a los Pokémon salvajes, sino que protegía a Reiji. No podía dejar que las llamas lo alcanzaran. Al ver la figura alta e inquebrantable de Poliwhirl, todos los Pokémon cercanos, llorosos y desesperados, se congelaron. En ese momento, los 3, Poliwhirl, Krabby y Wingull, eran héroes que luchaban contra el fuego en el frente, salvaban a los atrapados en las llamas y hacían retroceder el incendio. Su coraje conmovió a los espectadores. La tristeza se convirtió en asombro. Inspirados, los Pokémon salvajes se unieron. Aquellos que aún podían moverse corrieron a ayudar. Incluso sin pistola de agua, usaron tierra, pisotearon las llamas, balancearon ramas y atacaron el fuego con movimientos. Beedrill zumbó hacia adelante, usando sus aguijones para lanzar tierra. Pinsir cargó con sus cuernos para palear tierra. Spearow, Pidgey, Oddish, Bellsprout, Rattata, Ekans y todos corrieron al frente. Poliwhirl se relajó un poco al ver que muchos se habían unido. Pinsir, al notar la mirada de Poliwhirl, asintió en señal de disculpa. Ya habían peleado antes, pero ahora estaban unidos. Como un tipo bicho débil ante el fuego, Pinsir tenía todas las razones para quedarse atrás. Pero Poliwhirl les dio el coraje para enfrentarse a las llamas. Juntos, declararon la guerra al incendio forestal. Al verlos a todos en acción, Reiji se puso de pie. Incluso con tanta ayuda, no era suficiente. Corrió hacia la orilla. Innumerables criaturas de tipo agua se habían reunido allí. Lo que necesitaban ahora era un verdadero aguacero. En el borde del agua, Reiji llamó a los tipos agua. Krabby, Orsea, Seadra, Gyarados, Magikarp, Chinchou, Lanturn, Tentacool, Tentacruel, Seel, Deudon, Golden, Seaking, Staryu, Lanturn y trajo a Butterfree para ayudar a traducir y gritó. ¿Alguien conoce Rain Dance? ¿Alguien? Seadra. Inclinó la cabeza, confundido, mirando a los demás. Gyarados. Rugió, luego sacudió la cabeza. Tampoco entendía. Butterfree, diles que deben usar danza de la lluvia. Por favor. Free. Butterfree lo captó, volando sobre los Pokémon de tipo agua. Free, ¿quién sabe danza de la lluvia? Al principio, todos se quedaron mirando fijamente sin comprender. Luego Butterfree explicó lo que significaba. Yo. Tentacruel levantó un tentáculo. Mira a ella. Se unió Deudon. Golden. Añadió Seaking. Staryu. Intervino también. Cada vez más personas se acercaban.
Butterfree asintió con la cabeza hacia Reiji. Dígales que usen la danza de la lluvia juntos, dijo. Bailen de lluvia. Todos, bailen de lluvia. Instó Butterfree. Cruel. Comenzó Tentacruel. Mira Aya. Seadra. Cerraron los ojos y cantaron, señalando hacia el cielo. Reiji exhaló aliviado. Si pudieran hacer llover, el fuego podría detenerse. Pero siguieron cantando, y el cielo permaneció seco. La luna seguía alta. No llovió. ¿Por qué, no llueve? Reiji miró hacia arriba consternado. Se tiró del cuello de la camisa. Estaba empapado en sudor y tenía la garganta seca. Sentía que se asaba vivo. Aún así, no se rindió. Su mente corría. Tenía que haber una razón. Entonces lo entendió. Está demasiado seco. Le recordó el tirón del cuello. Se volvió hacia el furioso incendio forestal. El aire era tan seco que la danza de la lluvia no podía funcionar. En la orilla, los Pokémon salvajes alzaron la vista, esperando que lloviera. Pero no llovió. Su esperanza se desvaneció. Las cabezas se inclinaron desesperadas. No se rindan. Aún hay una oportunidad. Confíen en mí. Gritó Reiji, intentando animarlos, y le pidió a Butterfree que lo tradujera. Fin del capítulo. Butterfree, diles que usen la pistola de agua en el bosque. Gritó Reiji a Butterfree, pidiéndole que tradujera sus palabras. Buh. Todos, usen la pistola de agua en el bosque. Butterfree comprendió la urgencia de la situación. No había tiempo para explicaciones. El fuego se acercaba rápidamente. Instó rápidamente a los Pokémon de tipo agua del mar a actuar con rapidez. Raark, Pu. Gyarados fue el primero en lanzar su pistola de agua a máxima potencia, lanzando un chorro de agua hacia el bosque en llamas. Bichu. Seadra siguió con su propia pistola de agua, apuntando al fuego salvaje. El resto de los tipos agua siguieron su ejemplo, imitando sus acciones y lanzando una lluvia de pistolas de agua para combatir el infierno. Una vez que los Pokémon casi se habían agotado, y Reiji podía sentir la humedad espesándose en el aire, gritó nuevamente a Butterfree. Butterfree, diles que usen danza lluvia. Rápido, haz que llueva. Buh. Danza lluvia, danza lluvia. Todos, rápido, usen danza lluvia. Butterfree voló sobre los Pokémon de tipo agua de nuevo, animándolos con urgencia. Gulu gulu. Tentacol siguió una vez más la orden de Butterfree, agitando sus tentáculos para realizar la danza de la lluvia. Eicha. Staryu dejó de usar la pistola de agua y se unió, girando e invocando lluvia. Uno por uno, los otros tipos agua detuvieron sus pistolas de agua y comenzaron a cantar sus respectivos gritos de danza de la lluvia y goteo, 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 goteo. Mientras los Pokémon comenzaban a cantar, se formaron nubes oscuras sobre sus cabezas y empezó a caer una llovizna. La luna fue rápidamente engullida por densas nubes. Ruido, ruido. No era solo lluvia. Arcos de relámpagos azules se filtraban entre las nubes. La llovizna se convirtió en un aguacero torrencial y llueve. Por fin llueve. El bosque está a salvo. La lluvia le salpicó la cara a Reiji, quien saltó de la orilla arenosa como un niño emocionado, dando vueltas y corriendo hacia el bosque. Ahora que había llovido, tenía que recuperar a Poliwhirl. No podía permitir que nada les pasara a ese trío. Los Pokémon de tipo agua que habían logrado invocar la lluvia se abrazaron, vitoreando aliviados, diciendo cosas como: «Lo logramos. Por fin podemos detener el fuego». Al ver a Reiji huir, Butterfree no se detuvo y voló tras él. Estaba igualmente preocupado por Poliwhirl y los demás en el bosque, esperando que estuvieran a salvo. Su misión, después de todo, era proteger a Reiji. No podía permitir que le pasara nada. Para entonces, la mitad del bosque ya se había quemado, pero la lluvia trajo una nueva esperanza. Una oportunidad de sobrevivir. Los Pokémon bomberos sintieron la lluvia en sus cuerpos y detuvieron sus esfuerzos, sabiendo que la naturaleza había tomado el control. Los Pidgey y Spearow que vivían en el bosque habían logrado proteger sus nidos, sus polluelos y sus huevos. Estaban profundamente agradecidos a los tres que les habían dado coraje, Poliwhirl y sus compañeros, y a los tipos agua en la orilla que habían convocado la lluvia, y al humano, Reiji, que seguía gritando: «No se rindan». Beedrill había perdido la mitad de su territorio, pero logró proteger su colmena, sus reservas de miel, las larvas de Weedle y los huevos sin eclosionar. Esta oportuna lluvia los había salvado. Las familias Oddish y Bellsprout, cuyas últimas casas habían sido rodeadas por el fuego, creían estar condenadas. Habían esperado tanto tiempo, pero nadie había acudido.
Pero el último aguacero extinguió las llamas que amenazaban su último trozo de verde. Sus árboles, su pradera. Ana. Hemos vuelto. Glon regresó a su hogar y, al ver a Lodish sano y salvo, suspiró aliviado. Donadona, ¿por qué regresaste? Le preguntó un Odish a Glom, sorprendido de que hubieran regresado después de escapar. Ana, un poliwhirl azul nos ayudó a apagar el incendio, así que regresamos, explicó Glom. Donadona, ¿y esta lluvia? Preguntó el Odish mientras observaban cómo el incendio del bosque era apagado por la tormenta. Ana, un humano trajo criaturas de tipo agua desde la orilla para invocar la lluvia. Nos dijo que no nos rindiéramos, y la lluvia llegó, dijo Glom, recordando el momento. Donna, ¿fue ese malvado humano el que robó el Pidgey? Otro Odish se adelantó con curiosidad. Ana, no. Ese humano estuvo en la orilla todo el tiempo. No fue él quien se llevó al Pidgey, aclaró Glom. A medida que el fuego se apagaba, los Pokémon comenzaron a regresar a sus hogares, trayendo consigo las noticias. Cómo Poliwhirl había combatido el incendio, cómo los había salvado. Cómo Reigi había guiado a los Pokémon de tipo agua a convocar la lluvia y les había dicho que no se rindieran, incluso cuando toda esperanza parecía perdida. Al final, llegó la lluvia, el fuego se extinguió y sus casas se salvaron. Pinsir regresó y encontró que sus dulces árboles de savia aún estaban en pie, su fuente de alimento, y les contó a los Pinsir que se habían quedado atrás todo lo que había sucedido en la orilla. Incluso Rattata y Ekans, depredador y presa, habían trabajado juntos durante el incendio forestal para combatir las llamas. Cuando regresaron y vieron a sus crías ilesas, ellos también se sintieron agradecidos. Por la lluvia, por el trío de bomberos que nunca se rindió y los guió con valentía. Poliwhirl, Krabby y Wingull. Al sur, el incendio había sido casi extinguido gracias a Rain Dance. Al oeste, el líder Kingler había protegido los árboles frutales, llevando a su tribu Krabby a sofocar la mayoría de las llamas. Al este, la tormenta de arena convocada por Ridon había apagado gran parte del fuego, dejando solo brasas dispersas. Al norte, Pidgeot forjó un cortafuegos con movimientos de tipo volador. Los árboles talados fueron retirados, privando al fuego de combustible, y este se extinguió por sí solo. Gracias al esfuerzo conjunto de todos los Pokémon, el incendio forestal que azotaba la isla se había reducido a sus últimas brasas. Estaba casi extinguido. Finalmente, la fuerte lluvia del sur se trasladó hacia el centro de la isla, apagando las últimas llamas. El incendio forestal que había ardido durante horas y finalmente había terminado. Había caído la medianoche. Reigi caminaba por los restos carbonizados del bosque. A su alrededor había troncos de árboles negros y chamuscados, sin hojas, sin vida. Nada permanecía intacto. Los troncos ennegrecidos parecían muletas frágiles, resecos y convertidos en tocones sin vida. Reigi también vio muchos cadáveres de Pokémon. Los que no habían escapado a tiempo, ahora reducidos a cenizas. Todo era tierra quemada y ceniza gris. El bosque estaba silencioso y muerto. El fuego lo había consumido todo. Poliwhirl, Krabby, Wingull, ¿dónde están? Respóndanme. ¿Dónde están? Gritó Reigi, y su voz resonó por el bosque desolado. No pudo evitar preocuparse. ¿Estarían bien? Todavía tenía consigo a sus Pokémon más importantes. Magikarp, Wishiwashi y Riolm, todos a salvo dentro de Pokéballs. Spinarak y Butterfree estaban con él. Pero Poliwhirl y los demás no estaban a la vista. Butterfree, ¿ves algún rastro de los tres? Pero Butterfree negó con la cabeza, impotente. No había visto a los tres Pokémon ni podía percibir su olor. El abrumador olor a madera quemada llenaba el aire, y aunque seguía lloviendo, hacía inútil el sentido del olfato de Butterfree. Poliwhirl, Krabby, Wingull, ¿dónde están? Gritó Reigi cada vez más fuerte mientras se adentraba en el bosque. Su preocupación aumentaba con cada paso. Con la lluvia constante y el bosque oscuro por la noche, la falta de respuesta del trío hizo que encontrarlos fuera casi imposible. Y no lo olvides. Todavía había un cazador peligroso acechando en algún lugar del bosque. Pero a Reigi no le importó. Solo quería encontrarlos. Temiendo que no lo oyeran, siguió llamándolos, adentrándose más y gritando cada vez más fuerte, hasta que apareció un Pokémon y le bloqueó el paso. Donadona, un Odish dio un paso adelante, respondiendo a su voz. Butterfree, ¿qué dice? Reigi quiso apartar al Odish. No estaba de humor para distracciones y no lo entendía. ¿Bubu? Dijiste, ¿sabes dónde está Poliwhirl? La expresión de Butterfree se iluminó de esperanza. Por fin, una pista.
Donadona, sígueme, asintió Odish, girándose para guiarnos. Butterfree voló de regreso y asintió rápidamente hacia Reiji, dejando escapar un grito alegre. ¿Encontraron a Poliwhirl?, preguntó Reiji instintivamente. Buh. Butterfree asintió y siguió a Odish. Aliviado, Reiji sonrió y rápidamente los siguió a ambos. 10 minutos después, el grupo llegó a una zona de bosque que no había sido tocada por el fuego. Todavía crecía hierba exuberante y había un pequeño lago forestal de unos 10 metros de ancho. El lago no era nada especial, solo un ensanchamiento en un arroyo del bosque, pero la hierba a su alrededor se movía suavemente a pesar de la ausencia de viento y brillaba con una tenue luz verde. Reiji se quedó paralizado al verlo. Murmuró: esto es, terreno herboso. Un círculo de Odish bailaba alrededor del campo brillante, y en el centro estaban Poliwhirl, Krabby y Wingull. Los tres estaban inconscientes, cada uno con distintos grados de quemaduras. La piel de Poliwhirl estaba ennegrecida, hinchada, con ampollas y descamada. Krabby parecía como si hubiera sido cocinado. Todo el caparazón estaba rojo brillante. Wingull había perdido muchas plumas en el fuego y parecía casi desplumado. Al verlos en ese estado, Reiji instintivamente dio un paso adelante para revisar sus heridas, pero Odish le bloqueó el paso. Donadona. Gritó el Odish, deteniéndolo. ¿Qué? Reiji estaba ansioso, pero no se abrió paso. En cambio, se volvió hacia Butterfree. Butterfree voló hacia él y sacudió la cabeza, indicándole que se quedara atrás. Entonces Reiji se detuvo, e incluso dio unos pasos atrás para observar y ver qué pretendía hacer el Odish. Cada vez se unieron más Pokémon de tipo planta. Gloom, Bellsprout, Weepinbell, incluso Pidgey, Spearow, Pinsir, Weedle, Caterpie, Rattata y Ekans aparecieron. Todos los Pokémon salvajes del bosque habían venido. No solo vinieron a observar. Trajeron consigo Pokémon heridos. Chamuscados, quemados, heridos. Cada uno fue depositado con cuidado detrás del círculo Odish y abandonado en silencio. Pero ninguno se fue. Se quedaron en los árboles, agazapados entre los arbustos o reunidos en silencio en el suelo o alrededor del terreno de hierba, observando tanto a los Pokémon de tipo planta como a Reiji. Todos habían oído que fue este humano quien invocó la lluvia para apagar el fuego. Aunque odiaban al que incendió el bosque, no odiaban al que los ayudó. Su odio era hacia el ladrón humano que robó al hijo de Pidgeot y que prendió fuego al bosque. No hacia Reiji. A medida que se unieron más Pokémon de tipo planta, el terreno herbáceo creció, extendiéndose desde el círculo Odish hacia los pies de Reiji, luego pasó junto a él y se expandió bajo los pies de todos los Pokémon salvajes. Por donde pasaba el terreno herboso, las plantas comenzaban a revivir. Los árboles que no habían sido tocados por el fuego volvieron a cobrar vida, rebosantes de vida. Los Pokémon salvajes, bañados por el resplandor, sintieron que su dolor y agotamiento se disipaban. La ira se desvaneció. La paz regresó. Incluso Reiji lo sintió. Su cuerpo sudoroso y dolorido se relajó. Su mente se calmó. La preocupación, el estrés, la furia, todo desapareció. Sintió paz. Pero esa no fue la parte más milagrosa. Las ramas quemadas de los árboles dieron nuevos brotes. La hierba cubría la tierra desnuda. Los árboles frutales supervivientes dieron frutos frescos. Al ver el bosque revivir, Reiji se quedó paralizado, con un destello de asombro en la mirada. Parecía una estatua, estupefacto. La luna llena en lo alto, el campo verde brillante. Ese momento era mágico. Una vista que jamás olvidaría. Y de repente, una voz débil rompió el silencio. Joy Boy. La voz era débil, casi inaudible, pero para Reiji, era inconfundible. Poliwhirl. Corrió hacia adelante, pero una vez más, Odish y Gloom le bloquearon el paso. Doña Donna, le pidieron amablemente que esperara. Apretó los puños, queriendo gritar, pero se contuvo. El terreno herboso seguía brillando. Los Pokémon no cantaban ni gritaban. Simplemente permanecían juntos en silencio, compartiendo la energía del campo. Poco a poco, el caparazón quemado de Krabby recuperó su rojo opaco original y el calor abrasador disminuyó. La frágil figura de Wingull se relajó y su respiración se volvió más regular. La piel ennegrecida de Poliwhirl dejó de pelarse y fue reemplazada lentamente por carne más saludable. Reiji no pudo soportarlo más. Poliwhirl. Wingull. Cangreburger. Gritó. Yo, no, respondió Poliwhirl de nuevo, solo un poco más fuerte. Entonces Wingull abrió los ojos y dejó escapar un suave grito. Krabby movió su garra. Yobo. Gritó Poliwhirl de nuevo. Esta vez fuerte. Claro.
Vivo. Reiji cayó de rodillas, enterró su cara entre sus manos y tembló. No lloró, pero su cuerpo se estremeció al liberar una tensión abrumadora. Se había preparado para lo peor. Y en cambio, vio un milagro. Butterfree aterrizó a su lado, apoyando suavemente un ala sobre su hombro. Los Pokémon a su alrededor no se movieron. Simplemente observaban, solemnes y tranquilos, cómo el terreno herboso latía bajo la luz de la luna. El fuego se había llevado mucho, pero no todo. La isla seguía viva. El bosque seguía en pie. Y los tres que se lanzaron al fuego, habían sobrevivido. Ni siquiera un desastre como este pudo destruir los vínculos que habían construido. E incluso los Pokémon más salvajes y feroces sí podrían mostrar gratitud. Incluso la confianza. Reiji exhaló profundamente. Gracias, susurró. No a un solo Pokémon, sino a todos. Al bosque. A los que lucharon. A los que se quedaron. No dijo ni una palabra más. No hacía falta. Esto fue suficiente. Día 35 de supervivencia en la isla desierta. Cielos despejados. La noche anterior había sido tranquila. Reiji durmió profundamente, quizás demasiado exhausto para soñar, hasta que el sol ya estaba alto. No despertó a sus Pokémon para el entrenamiento matutino. Todos estaban agotados de la noche anterior. Dejarlos descansar un poco más estaba bien. Hoy tampoco hubo entrenamiento. El peligro no había pasado. El cazador furtivo seguía escondido en algún lugar del bosque, como una serpiente venenosa. Reiji tenía que mantenerse alerta. Si se desatara otro incendio forestal como el de anoche, no tendrían más remedio que huir. Las batallas del alto mando estaban fuera de su alcance. Ya habría tiempo para la venganza más tarde. Por ahora, bastaba con que Krabby, Wingull y Poliwhirl hubieran sobrevivido, aunque con quemaduras graves. De no ser por el terreno herboso de la tribu Dish, Reiji no estaba seguro de cómo podría haberlos salvado. Recordaría esta deuda. Si se cruzaran de nuevo y él tuviera el poder de luchar, mataría a ese cazador furtivo, lo haría trizas. Ese imponente infierno aún estaba vívido en su memoria. Nunca lo olvidaría. En silencio, se levantó y abrió la puerta de la casa del árbol. Afuera había un bosque frondoso y brumoso. Un tenue aroma a hierba flotaba en la brisa. Las hojas desplegaban nuevos brotes verdes, delicados, casi tímidos. Reiji no se sorprendió. Simplemente le pareció un poco milagroso. Tras ver cómo el terreno herboso restauraba el bosque, se dio cuenta de que la tierra quemada no era solo una ruina. Podía revivir. Los Pokémon y la naturaleza tenían formas de sanarse mutuamente. Pero esas ramas carbonizadas y hojas muertas no regresarían. Los Pokémon salvajes que perecieron en las llamas desaparecieron para siempre. Y si el cazador furtivo pensaba que podía quemar el bosque de nuevo para expulsar a los Pokémon, no funcionaría. No quedaba nada que quemar. Justo cuando estaba a punto de salir, un destello le llamó la atención, como un espejo que reflejara el sol. Pero no debería haber nada parecido en la habitación. Se giró. Brillaba en el vientre redondo de Poliwhirl, que subía y bajaba con el sueño. Algo brillante estaba escondido allí, reflejando la luz del sol en sus ojos. ¿Qué es esto? Reiji extendió la mano y lo recogió. Una pluma plateada. A la luz del sol, brillaba tenuemente. Una luz pálida y metálica. ¿Un ala plateada? ¿De dónde salió esto? Se quedó mirando la pluma brillante en su palma, perdido en sus pensamientos. Sabía algo sobre las alas plateadas. Se decía que eran las plumas de Lugia. ¿Pero por qué aparecería uno en el vientre de Poliwhirl? ¿Acaso Lugia irrumpió en su casa? ¿Podría ser el incendio forestal de anoche lo que atrajo a Lugia aquí? Murmuró Reiji. Estaba en la isla Firechill, parte del archipiélago naranja, dominio de Lugia, la deidad guardiana del mar. ¿Un incendio tan grande? Claro que Lugia vendría. A menos que no fuera su hogar. Pero, al parecer, lo era. Lo que significaba que, tal vez la lluvia torrencial de anoche fue obra de Lugia. Tal vez le había dado más poder a la danza de la lluvia, convirtiendo una llovizna en un aguacero. Aún así, ¿por qué no apagar el fuego? ¿Por qué esperar a que Reiji y los demás actuaran? ¿Y por qué dejar un Silverwing? Reiji no podía entenderlo. Según la tradición, Lugia era frío y distante. Solo dejaba una pluma a un entrenador digno, o a un superviviente de un desastre que hubiera salvado. Y el ala plateada no era solo un recuerdo. Se decía que podía invocar a Lugia, un Pokémon legendario. ¿Qué había hecho Reiji para merecer esto? Apenas podía creer que sostenía un ala plateada auténtico. Pero allí estaba. Real.
Solo pensarlo lo mareaba. Esta pluma era un elemento disuasorio nuclear. De un solo uso, sí, pero suficiente para salvarle la vida. Rápidamente lo envolvió en tela y lo guardó con sus objetos más preciados, junto con la escama de dragón. Dado que el ala plateada había sido encontrada en el vientre de Poliwhirl, probablemente estaba destinada a él. Tal vez Lugia le había concedido algo más que una pluma. Reiji abrió el panel de movimientos de Poliwhirl. Habían pasado 3 días desde la última vez que lo revisó. Poliwhirl tipo. Agua género. Masculino potencial. 49,99% nivel. 29,63% habilidad. Humedad, 11,13% oculto. Nado rápido, 7,13% movimientos. Lector de mentes, 10,21%, bola de hielo, 1,31%, refresco, 8,11%, doble bofetada, 10,12%, pistola de agua, 22,14%, deporte acuático, 15,21%, cascada, 5,22%, danza de la lluvia, 1,11%. Reiji inmediatamente notó la diferencia. El potencial de Poliwhirl había aumentado 5 puntos. ¿Un regalo de Dios? También hay 3 aumentos de nivel. Ahora nivel 29. La humedad aumentó un 2%. Ahora supera el 10%. Swift Swim aumentó un 3%. Mindreader. Sube un 2%. Actualización. Hasta un 3%. Pistola de agua. Subió un 2%. Deportes acuáticos. Aumento del 3%. Cascada. Sube un 3%. Y un nuevo movimiento. Danza de la lluvia. Todo esto y tenía que ser de Lugia. Reiji miró fijamente el panel, sumido en sus pensamientos. No se obsesionó con el 0,99% del potencial. Esa fue la decisión de Lugia, no suya. Aún así, fue abrumador. Incluso los restos de Lugia eran suficientes para cambiarle la vida a un Pokémon. Todos los rasgos de tipo agua de Poliwhirl se habían potenciado. Habilidades, movimientos, todo. Pero sobre todo, su potencial. No es de extrañar que tantos entrenadores del pasado persiguieran Pokémon legendarios durante toda su vida. No era solo devoción, sino que también había verdaderas recompensas. Si Poliwhirl se hubiera beneficiado, ¿y qué habría pasado con Krabby y Wingull? Cangrejita tipo. Agua género. Masculino potencial. 59,99% nivel. 21,16% habilidad. Hipercortante, 12,22%, oculta. Fuerza pura, 3,53%. Movimientos. Martillo, 0,22%, mirada lasciva, 0,43%, pistola de agua, 13,35%, endurecimiento, 10,14%, garra metálica, 2,34%, excavación, 9,54%, bofetada de barro, 4,24%, danza de la lluvia, 1,04%. Era la primera vez que se registraba en 3 días. El potencial de Krabby estaba ahora a poco menos del 60%, una barrera que parecía imposible de superar. Incluso con el don de un legendario. 60% o más, y eso estaba reservado para Pokémon verdaderamente excepcionales. Aún así, subí 3 niveles. Hipercortador subió un 2%. Pistola de agua y bofetón de lodo subieron un 2%. Incluso fuerza pura subió, activada por bofetón de lodo. Y un nuevo movimiento. Rain Dance. Pero el caparazón de Krabby aún estaba blando. Reiji le dio huesos de Sharpedo triturados para endurecerlo, usando endurecer para acelerar la absorción. Cangrejita, no te muevas hoy. Solo absorbe los nutrientes, Quacky. Quacky. Krabby chasqueó sus pinzas en respuesta y luego se tranquilizó. Definitivamente un regalo de Lugia. Es hora de echarle un vistazo a Wingull. Wingull tipo. Agua barra volador género. Femenino potencial. 59,99% nivel. 24,17% habilidad. Hidratación, 8,39% movimientos. Ráfaga, 7,59%, respiro, 8,01%, anillo acuático, 8,23%, pistola de agua, 18,49%, ataque rápido, 9,29%, ataque de ala, 6,58%, pulso de agua, 3,87%, agilidad, 1,37%, danza de lluvia, 1,17%. Habían pasado solo 2 días desde el último control. Él
99% ya no inmutaba a Reiji. Ya estaba acostumbrado. Si este panel tuviera forma física, ya lo habría arrancado con las uñas. Nivel 24. Ese número le dejó sin aliento. A este ritmo, Wingull podría evolucionar a Pelipper esta noche, o mañana a más tardar. Entonces podrían intentar volar. Si Pelipper pudiera soportar todo su peso, podrían finalmente escapar de la isla, y de sus horrores, hacia nuevos horrores en otros lugares. Incluso podrían llevarse el Riorn. El anfibio. Otros cambios. La hidratación aumentó un 2%, no es muy útil y, de todos modos, se reiniciaría al evolucionar. Anillo Aqua. Aumento del 3%. Lo usó en el fuego para resistir quemaduras, aunque aún así sufrió quemaduras. Pistola de agua. Subió un 3%. Butter Pulse. Subió un 3%. Y al igual que los demás, aprendió la danza de la lluvia. Los tres lo habían aprendido. El don de Lugia, sin duda. Reiji cerró el panel. Luego revisó el de Butterfree. No hubo cambios de potencial. Lo cerró de nuevo. De todos modos, él no esperaba que ella fuera bendecida. Que Poliwhirl, Krabby y Wingull consiguieran algo ya superaba sus expectativas. Sobre todo, esa ala plateada. Después de revisar los paneles, Reiji salió y comenzó a trotar alrededor de la casa del árbol para el entrenamiento matutino. Sus Pokémon, Butterfree, Wingull, Krabby y Spinarak, ya estaban despiertos y exploraban con asombro el bosque transformado. Poliwhirl seguía dormido, junto con Riorn, Magikarp y Wishiwashi. Los dejó en sus Pokéballs por ahora. Aún no era seguro. Podrían salir a la hora del almuerzo. Finalmente, Poliwhirl despertó. Al ver que todos ya estaban despiertos, pareció un poco avergonzado y empezó a correr. Pero después de una vuelta alrededor de la casa del árbol, Reiji lo detuvo. Poliwhirl, no corras hoy. ¿Yobo? Poliwhirl inclinó la cabeza, confundido. Necesito que descanses. Necesitaremos esa energía para enfrentar al cazador, explicó Reiji. Al mencionar al cazador furtivo, los ojos de Poliwhirl se llenaron de rabia. Ese bastardo había quemado el bosque, había matado a muchos Pokémon, había dejado a otros sin hogar, y casi los mató también. Pero al recordar la fuerza del cazador furtivo, el fuego de sus ojos se apagó. Había visto la batalla del día anterior contra el Pidgeot. Incluso uno de los Pokémon del cazador era demasiado fuerte para todos juntos. Todos, vengan aquí. Reiji miró a sus Pokémon. Vio su ira. Y su frustración, porque el enemigo era demasiado poderoso. Pero una vez que tomaba una decisión, siempre había maneras. Antes, no quería provocar a ese monstruo. No quería problemas. Ni morir. Pero ahora estaba involucrado, le gustara o no. ¿Y la verdadera razón? El tótem Pidgeot no descansaría hasta recuperar a su cría. Lo que dejó tres problemas. Primero, el cazador furtivo quería escapar de la isla con el polluelo Pidgeot. Segundo, el tótem Pidgeot no lo permitiría. Quería recuperar a su hijo y quería que el cazador furtivo muriera. Quizás que todos los humanos murieran. Tercero, Reiji estaba atrapado en el medio. No quería ser un daño colateral. Solo quería sobrevivir y salir de la isla. Pero hasta que Wingull evolucionara, no podía irse. Por ahora, no le quedaba más remedio que capear la tormenta entre dos monstruos. Fin del capítulo. En primer lugar, si Pidgeot y el cazador furtivo lo notaran durante su batalla, el cazador furtivo no dudaría en usarlo como escudo humano, y a Pidgeot tampoco le importaría eliminarlo en el proceso. En segundo lugar, si el cazador furtivo ganó pero no lo notó, podría sobrevivir. Porque si el cazador furtivo prevalecía, su objetivo sin duda sería abandonar la isla lo antes posible. Mientras no supiera nada de Reiji, Reiji estaría a salvo. Sin embargo, Reiji seguiría siendo objeto de la furiosa venganza de la bandada de Pidgeot. Tendría que escapar de la isla antes de que recordaran su existencia, o lo matarían sin dudarlo. Su líder había sido asesinado por un humano. El hijo de su tótem Pidgeot fue robado por otro. La bandada ahora solo albergaba odio hacia todos los humanos. Probablemente exterminarían hasta el último humano de la isla.